buenas noches, Edwin. Buenas noches también para ustedes, nuestra teleaudiencia. Bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes. Hoy tenemos los detalles del programa Jóvenes en Paz, que fue anunciado por el presidente Gustavo Petro en Buenaventura. Asimismo, las posiciones de este polémico proyecto. Así es, Vanessa y televidentes, muy buenas noches. Es un placer saludarlos. En esta emisión también tenemos dos temas especiales: taxis versus aplicaciones, a propósito del paro anunciado por el gremio de taxistas tras el alza de la gasolina, y también un informe especial sobre la compra de vivienda en el país. Los invitamos de una vez a ver nuestros titulares. Continúa la controversia por el programa de gobierno Jóvenes en Paz. Representantes opinan. Después de la visita a La Guajira, el gobierno nacional se trasladó al departamento del Amazonas. Detalles de la agenda y los anuncios. Ya van más de 10 años de la disputa entre los carros particulares que usan plataformas digitales y los taxistas. La crónica de hoy. La prioridad del gobierno en materia de vivienda nueva ha sido el acceso a la clase más necesitada. Les contamos cómo avanza la iniciativa. Representantes a la Cámara piden al gobierno agilizar la ejecución presupuestal de muchos de sus ministerios. Toda la información legislativa aquí en Noticias Cámara de Representantes. Jóvenes en Paz es el programa del Gobierno Nacional para alejar a los jóvenes de la violencia. Contempla transferencias mensuales de 1 millón de pesos a personas en riesgo de ser reclutada por grupos criminales. Nuestro periodista Heuder Gutiérrez tiene todos los detalles de esta iniciativa. El presidente Gustavo Petro anunció desde Buenaventura el inicio del programa Jóvenes en Paz, estrategia que desde que fue anunciada ha generado bastantes críticas. Voceros del pacto histórico explican la iniciativa. El presidente Petro no se está inventando nada. Ya se ha hecho en el pasado entregarles a los chicos y chicas unos aportes económicos que les permitan vivir en unos territorios que jamás les han dado oportunidades. Las opiniones en la Cámara de Representantes son bastante divididas. Bienvenido que se haga en Buenaventura con una realidad social tan difícil como la que está viviendo, pero también hay que mirar qué mensaje estamos dando desde el gobierno nacional. Pagar por no delinquir, sin duda alguna, es motivar el delito en Colombia e incentivar para que muchos, buscando un ingreso mensual, sigan delinquiendo o busquen ingresar a las bandas criminales en este país. Tiene que ser para estimular y darle oportunidades a los jóvenes que han estado aportándole a la sociedad, aquellos jóvenes que buscan su oportunidad del primer empleo, aquellos jóvenes que están buscando la oportunidad de estudiar, y no por el contrario para premiar a los que ya están delinquiendo. La directora del Departamento de la Prosperidad Social, Cielo Rusinque, anunció que Jóvenes en Paz como entidad tendrá un monto de 1 billón de pesos que saldrá de la adición presupuestal aprobada por el Congreso en el mes pasado. Y en la crónica de la semana presentamos la situación que atraviesan a diario los taxistas y conductores de aplicaciones como Uber y Didi, entre otras. ¿Qué papel debe asumir el legislativo para darle solución a estos dos gremios que llevan más de 10 años disputando sobre legalización y regulación de estas actividades? Veamos lo que encontró nuestro periodista Juan Andrés González. Y es que lo único que los diferencia es el color de sus vehículos. Aquí dos actividades que comparten las mismas rutas del país. Mi trayecto de trabajo es desde las 6 de la mañana, tipo 10, 11 de la noche, del cual estamos expuestos a muchas cosas, trancones, el pasajero, la seguridad también. Está disparada la inseguridad aquí en Colombia. Para que un día de trabajo sea muy productivo, tiene uno que trabajar un promedio de unas 14 horas al día. O sea, salir 4 de la mañana, y contando que a esa hora pues también nos exponemos un poquito, y 6 de la tarde dándole de seguido. Aunque el problema lleva más de una década, esta situación vislumbra un ambiente más tranquilo. Hoy tenemos más de 230.000 usuarios tipo taxi registrados en nuestras plataformas. Hoy la plataforma no es en modo alguno la enemiga del taxismo. En la práctica trabajan en equipo. Hay unos sectores con unos intereses específicos legítimos que sí se oponen a este modelo. Es verdad que los taxis
tienen cargas que no tienen los vehículos particulares, como los vehículos particulares no tienen SOAT preferencial, no tienen tasa preferencial de pago del impuesto al rodamiento, tienen pico y placa con mayor rigor en varias ciudades, así que hay que equilibrar la cancha, pero mirando para los dos lados. Hace falta un poco de voluntad política, también el tema de inseguridad, el tema de proteger un poco más al conductor y al usuario, que es lo que necesitamos en realidad para poder llegar a esta regulación de tarifas. Pues la verdad lo que necesitamos primero que todo es beneficios en el tema de la gasolina. Porque la gasolina pues últimamente se está incrementando y la verdad pues esas ganancias que antes eran, por así decirlo, un porcentaje grande, ahora pues no se ve. Desde el Congreso se examinan diferentes fórmulas para encontrar la mejor alternativa que reglamentaría la legalización. Principalmente en lo que tiene que ver con la capacidad transportadora y con la regulación de precios. Yo creo que si avanzamos en este sentido podemos aprovechar las tecnologías y de la misma forma mantener un sistema regulado y formalizado en nuestro país. Muchas veces el pero lo ponen algunos intereses y esos intereses son los que no han dejado que esto avance. Así de sencillo es. Ambos tienen todo el derecho del trabajo y hay que regular el trabajo. Se espera que en el próximo periodo legislativo se comience el trámite de los proyectos de ley que buscarían darle solución a estos dos gremios tan importantes para el país. Tras su visita al territorio en el extremo norte de La Guajira, el gobierno de Gustavo Petro se trasladó al extremo sur de Colombia, en la Amazonía. Algunos congresistas opinan sobre las actividades y los anuncios que adelantó en estas jornadas. El medio ambiente ha sido el factor común entre las visitas realizadas por el presidente Gustavo Petro al departamento de La Guajira y más recientemente en su visita a Leticia, Amazonas, en donde se reunió con el mandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, los ministros de ambiente de 8 países vinculados a este ecosistema y algunas comunidades en el marco de la reunión preparatoria de la cumbre amazónica que se realizará en agosto. Se comenzaron a tomar ya acciones junto al legislativo. Nosotros iniciamos con la ratificación del acuerdo de Escazú. Lo segundo, fuerzas militares se dedican a la defensa de la Amazonía. Tercero, intercambio de deuda externa por acciones para prevenir el cambio climático. Y cuarto, una gran apuesta para la transición energética. Garantizar que el cuidado y la atención a las grandes crisis que está pasando este territorio, esta bioregión andino-amazónica, pues puedan controlarse, puedan recuperarse y puedan generarse políticas bioeconómicas, culturales, que respeten el territorio. Desde el Centro Democrático, la representante por el Amazonas, Yenica Acosta, resaltó los esfuerzos e iniciativas que apoyen la protección de la Amazonía. Celebramos el compromiso de 7 países firmantes, deseando que las acciones ratificadas sean aplicadas de manera conjunta. A los pueblos de la Amazonía, decirles que no están solos. Resaltamos sus importantes acciones con la madre tierra, sus saberes ancestrales y emprendimientos sostenibles. La voluntad y patrocinio del gobierno será fundamental. En el encuentro, la Unión Europea anunció la contribución de 20 millones de euros para fortalecer la capacidad de los países de la cuenca amazónica para mitigar las emisiones de CO2 y los efectos del cambio climático. Para muchos el acceso a vivienda en Colombia es difícil, para otros no tanto. Lo cierto es que la política de vivienda en el país ha buscado siempre beneficiar a los hogares de más escasos recursos para que tengan un techo. Veamos qué piensan los colombianos y qué se viene haciendo en esta materia. Ante la pregunta de si es fácil o no acceder a vivienda en el país, esto respondieron los colombianos de varias regiones del país. Bien difícil. Muy difícil. Para mí un sueño casi imposible como joven porque pues ya está muy cara la finca raíz. Pues ahorita hay muchos medios y es fácil, tiene que pues, tener el CIPEN bajito y tener un poco de recursos y tener los papeles completos. Sí, es muy difícil. Solamente para las personas que ganan más de 2 salarios mínimos son los que pueden adquirir una vivienda aquí en Colombia. O sea, no, eso es una mentira, que la ayuda del gobierno, que esto es ni subsidio ni ningún carajo. Piden mucha documentación, uno tiene que tener un ahorro. Lo cierto es que el acceso a la vivienda es un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en acuerdos y tratados internacionales. Hay mucha gente que no tiene vivienda. Y obviamente pagar arrendo es muy caro acá en Bogotá, en cualquier parte, entonces
Le pedimos al gobierno agilizar esos programas que los está necesitando la población desplazada, víctima, los indígenas, los afros, los campesinos, requieren tener una vivienda digna para poder tener mejor calidad de vida. Según la última encuesta nacional de calidad de vida del DANE, en 2022, de 17 millones de hogares que hay en Colombia, el 39% vivía en vivienda propia y el 40.2% vivía en arriendo o subarriendo. Lo que preocupa es que en varios municipios alejados del país y áreas rurales apartadas se concentra una alarmante precariedad en la vivienda. Para las grandes ciudades y medianas ciudades es más o menos fácil acceder al tema de vivienda, a las soluciones de vivienda, pero en los territorios que yo represento del Chocó y de Antioquia, esto es un verdadero martirio porque los trámites de pronto son muy complejos. Los diferentes gobiernos de turno han adelantado programas para mejorar el acceso a la vivienda, pero aún sigue existiendo un rezago por solucionar. Actualmente el gobierno brinda un subsidio para la compra de vivienda llamado Mi Casa Ya. Se ha hecho un énfasis fuerte en mejorar vivienda, no solamente, reitero, en el sector urbano, sino en el sector rural. Existen dos programas, uno de ellos es Cambia Mi Casa. Es un programa estipulado en el plan de desarrollo que acabamos de aprobar, igual que Mi Casa Ya. Dos programas que tienen especificaciones muy reales de lo que sucede en el campo y en las partes marginadas del país. Tenemos 1 billón de pesos adicional para el programa Mi Casa Ya. Esto nos permite hacer 75,000 desembolsos en este año 2023. Resolvemos el problema presupuestal que heredamos, podemos garantizar subsidios para todas las viviendas que ya están construidas. Desde el Ministerio de Vivienda se observa que se deben priorizar las periferias, ya que las cifras de asignación de Mi Casa Ya entre 2015 y 2022 mostraban que los 10 municipios con más subsidios se concentraba el 52.3% del total de asignaciones, mientras que el municipio de categoría 5 y 6 se había dirigido tan solo el 10.4% de los subsidios. Por ahora se espera que tanto los programas de gobierno como la disminución de la inflación mejore la compra de vivienda, que completó 15 meses de fuertes caídas. Uno de los proyectos de ley que se deberá debatir en la plenaria de la Cámara después del próximo 20 de julio es el que busca la prohibición de las llamadas terapias de conversión que se aplican supuestamente para personas de las comunidades LGTBIQ+. Los detalles de esta iniciativa con nuestro periodista John Contreras. Saludo cordial, Vanessa y Edwin. Pues les cuento que esta es la segunda vez que se presenta este proyecto, pero en esta ocasión se aprobó en su primer debate con 20 votos a favor y 2 en contra en la Comisión Primera de la Cámara. De acuerdo con gremios LGBTI y la academia, estas prácticas de conversión que rayan con la tortura no se deben permitir. Junto con la revista Volcánicas lanzamos una investigación que puso en evidencia justamente que las terapias de conversión eran un tema que sucedía en el país, evidenció en qué lugares sucedían, en qué agrupaciones religiosas, en qué consultorios psicológicos sucedían, y también puso en evidencia los graves efectos psicológicos y físicos que estas mal llamadas terapias de conversión tienen para las personas LGBT más en Colombia. De acuerdo a la American Psychological Association, que es la asociación más grande de psicólogos en el mundo, ellos condenan todas las terapias que quieran cambiar la orientación sexual de las personas o de los pacientes. ¿Por qué? Porque está causando depresión e intentos suicidas en ellos. Además de la prohibición, también se busca formar a los profesionales de la salud sobre los riesgos que corren las personas a las que se les aplica estos procedimientos. Pues yo creo que es un proyecto apenas justo que le devuelve la dignidad y el derecho a las personas a hacer lo que quieran hacer en la vida. Y prohíbe explícitamente que se ofrezcan productos, terapias, medicamentos para que las personas que tienen una orientación sexual diversa pues las lleven allí para tratar de reprimir o de convertir en algo pues que ellos no son. El proyecto, que debe pasar 3 debates más, indica que la prohibición no aplica para tratamientos médicos, hormonales o cirugías, ni cuando una persona quiere someterse a un tratamiento por voluntad propia. Desde las comisiones económicas hacen un llamado al gobierno nacional para que se agilice cuanto antes la ejecución presupuestal en los diferentes ministerios, pues según algunos representantes a la Cámara preocupa que al mes de junio algunos ministerios no hayan ejecutado ni siquiera el 30% de sus recursos. Representantes a la Cámara que hacen parte de las comisiones económicas mostraron su preocupación por la baja ejecución del presupuesto que ha tenido el gobierno nacional. Aseguran que al mes de mayo tan solo se había ejecutado el 28,7% del presupuesto general para el 2023.
Hay una preocupación por la baja ejecución presupuestal que tenemos en comparación con años anteriores. Hay un ritmo lento en la entrega de bienes y servicios contratados, con asignaciones de inversión, con solo una ejecución del 21.3%. Ejecución en términos de compromisos, es decir, que ya se haya contratado solo del 51.8%. Ya el gobierno tiene las herramientas completas, tanto en las líneas de política como en las líneas de financiamiento, para hacer una buena ejecución. Efectivamente hay algunos ministerios, algunas instituciones que tienen un retraso de ejecución presupuestal. Yo creo que el presidente tiene que tomar cartas en el asunto para que todos los ministerios y todas las instituciones ejecuten la totalidad del presupuesto. La queja también radica en que llegando a la mitad del año tan solo se había ejecutado cerca del 20% en inversión, cuando desde las regiones se requiere con prontitud vías, acueducto, alcantarillados, redes eléctricas, placa huella, entre otros. Que son muchas las promesas que hace este gobierno, son muchas las expectativas que genera en la población y muy poco el avance en la implementación de las políticas públicas. Representantes a la Cámara agregaron que nada se saca con tener un buen presupuesto si no se ejecutan los recursos. Esta semana llegamos al final del especial Guainía, Tierra de Muchas Aguas. En este capítulo queremos exaltar la belleza de este departamento amazónico con el adjetivo de que ustedes comprendan la importancia del turismo y la reactivación de esta actividad en los departamentos de la Colombia profunda como única alternativa que tienen las poblaciones para mejorar las economías locales. Una maravilla natural de Colombia, un santuario natural que demuestra el potencial hídrico de nuestro país. Sus atardeceres mágicos asemejan un vínculo donde el sol pareciera fusionarse con el agua, para darle paso a la luna como si naciera entre el espesor de sus profundas selvas. Este es el ejemplo perfecto de un buen turismo comunitario, siempre dentro de una responsabilidad con el entorno y con las comunidades, y realmente es lo que tenemos que hacer los colombianos, venir a estos lugares, dejar recursos, digamos, en las comunidades. Esto les favorece a ellos como medio de subsistencia, y porque yo siempre he dicho que el que no conoce no puede cuidar lo que no ha visto, y esto realmente es magia. Creo que el gobierno tiene que mirar hacia acá para darle mucho valor y proteger todo el departamento. Esto es una zona de transición de la Orinoquía a la Amazonía, y cuidarlo, hay que cuidarlo de la minería, cuidarlo de la deforestación y apoyar el turismo comunitario, el turismo responsable. El ecoturismo, el avistamiento de aves y las famosas toninas o delfines rosados, además de las artesanías de fibra de palma de chiquichiqui o maramá, son las fuentes de ingreso para las numerosas familias indígenas de esta región. Ayudar a que esas zonas apartadas de nuestro departamento se beneficien de la actividad turística, que es a lo que tenemos que apostarle, puesto que la actividad turística se va a hacer en pro de la conservación natural, del respeto y de la preservación cultural. El río Iniria es su principal carretera, una autopista fluvial que conecta a las comunidades y que además sirve de límite entre la Orinoquía y la Amazonía. ¿Y por qué no desde la gestión administrativa se mejore el aeropuerto y así poder afianzar el turismo en el departamento? Invito a todos los colombianos a conocer Caño Vitina, uno de los sitios turísticos de nuestro departamento del Guainía. Para que puedas colaborar nosotros como pueblo indígenas a poder reactivar el turismo, porque nosotros vivimos del turismo. Entonces le damos una cordial invitación para que nos apoye con el turismo. Los importantes cerros de Mavicure, Cerro Mono y Pajarito se levantan como los centinelas de la selva. Estas formaciones rocosas son la identidad natural de todo el departamento de Guainía. Los invito a que vayan a Guainía. Hay una sustancia que le dicen pusana. Usted va a quedar empusanado, o sea, usted le va a quedar gustando el Guainía y que usted va a querer volver allá. Guainía también es Colombia. Aquí hay mucho por descubrir, y sobre todo que sientan que aquí también tenemos la calidez para poderlos atender. Con todos los beneficios, por favor, visítenos en el Guainía, los estamos esperando. Noticias Cámara de Representantes continuará mostrando la belleza de las regiones del país, escuchando la voz de las regiones. Prohibir el uso de animales para disuadir manifestaciones o motines es un proyecto de ley que ya fue aprobado y está a un paso de convertirse en ley de la República. Con esta medida se brindará una mayor protección a estos seres sintientes.
Representantes manifiestan la importancia de esta iniciativa y el compromiso que sigue en pie por la defensa de la vida de los animales. Porque ni los caballos ni los perros tienen por qué pagar de los conflictos de los seres humanos, y mucho menos en unas protestas que a veces se pueden tornar violentas y donde hay gases lacrimógenos, donde por supuesto hay aturdidoras por parte de la fuerza pública, pero donde también algunos manifestantes irresponsables le han tirado cosas a los caballos, piedras y demás. Esto no tiene ninguna justificación. Los animales no tienen por qué pagar las consecuencias de la violencia humana. Y lograr construir una norma que proteja, que evite eso, sin restar la posibilidad de que en otras actividades de la fuerza pública participen animales, por ejemplo en la detección que tenemos de narcóticos o en la acompañamiento en las mismas manifestaciones pacíficas, en fin, podrán haber presencia de animales, inclusive las hay. Yo he participado en expresiones, en manifestaciones con animales, o sea, pueden participar animales en manifestaciones, siempre y cuando las mismas no sean de carácter agresivo o violenta. Por su parte, los ciudadanos opinan sobre los aspectos positivos de esta iniciativa para el respeto y la protección de los animales en las protestas. Ya era tiempo de que este tipo de iniciativas se dieran en el Congreso, y más porque así no se quiera ver, esto es un tipo de maltrato, ya sea por los caninos o los equinos, este tipo de uso en ellos, pues al fin y al cabo los maltratan, ya sea la fuerza pública en sus intervenciones o la misma ciudadanía. Son seres sintientes y que de alguna manera no podemos utilizarlos para promover la violencia. Porque si uno se da cuenta, hay mucho perrito, mucho caballo, mucho animal que utilizan y son heridos y allá quedan en un rincón porque nadie se va a preocupar de llevarlos a un veterinario, a que los curen ni nada como a una persona. A esta iniciativa solo le falta la sanción del presidente de la República para convertirse en ley y así contribuir a garantizar un control del orden público sin comprometer el bienestar de los animales. Y estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. Al segundo trimestre de 2023 se registraron 513 casos de intento de suicidio en el departamento del Tolima, en donde los jóvenes son los que presentan mayor afectación. Por esta razón, la representante del CISASA pide que se implementen programas de prevención y atención oportuna para atender a la población. Hago un llamado urgente al Gobierno Nacional, incluso a la comunidad internacional, a las instituciones tanto públicas, privadas y sociales, para que unamos esfuerzos en la búsqueda de recursos y de alternativas de solución de fondo y estructurales a una problemática que hoy afecta la vida y la salud de los habitantes de mi amado departamento. Esta semana, ante la mesa directiva, se posesionó como representante a la Cámara por el departamento del Huila, Partido Cambio Radical, el abogado Jorge Dilson Murcia Olaya, quien en adelante gestionará proyectos de gran importancia para el país. Queremos trabajar tanto la tarifa diferencial para el servicio de energía eléctrica para departamentos que generan energía para el país, como también el mínimo vital, ver cómo lo implementamos también en el servicio de energía eléctrica y en el servicio de gas natural. Soy un convencido que la reforma al Código de Procedimiento Penal y al sistema penal que tenemos hoy no da espera, y eso también lo vamos a trabajar con el favor de Dios, al igual que lo que tiene que ver con la responsabilidad público-privada para la generación de la empleabilidad en Colombia a los profesionales que semestral y anualmente se gradúan de las universidades. Esto también de la mano con algo que yo denominé reglamentar el kit del atraco. Tenemos que llevar a un proyecto de ley el tema de reglamentar los altos costos que hoy tenemos que pagar los motociclistas y los propietarios de automotores en este país. La Sociedad Colombiana de Prensa y Medios de Comunicación condecoró a la vicepresidenta de nuestra corporación, la representante a la Cámara por Santander, Erika Tatiana Sánchez. La Orden Ley y Democracia, Francisco de Paula Santander, también fue conferida a otras personalidades como el ex procurador Fernando Carrillo. Nuestra vicepresidenta fue galardonada por sus incansables gestiones en beneficio de las comunidades de su departamento y de todo el país, por su transparencia y por ser la voz de quienes no tienen quien los represente. Recibir esta condecoración con personas que están haciendo un trabajo social también muy representativo, de verdad para mí es un orgullo y de mucha felicidad estar por acá representando a la mujer santanderiana, al Congreso y sobre todo a la Cámara de Representantes, que es mi corporación amada.
El Partido Comunes insistirá en el proyecto que eleva a ley la garantía de pensión a los trabajadores que están sujetos a alto riesgo en su salud, como por ejemplo los que se exponen a sustancias cancerígenas de radiación o altas temperaturas. Por eso se adelantó audiencia pública para radicarlo el próximo 20 de julio. Queremos hacerle ese reconocimiento a los derechos de esas personas que hacen esas actividades para que se puedan pensionar de manera un régimen especial a menor edad. Medicina legal, los agentes de tránsito y hay otras actividades que seguramente tendremos que mirar cómo ingresan a esta protección especial de la pensión por vejez. La Comisión Quinta aprobó un proyecto de ley para establecer la política de mercadeo agropecuario que busca reducir la intermediación para que los recursos lleguen directamente a los campesinos, haciendo del campo un lugar más competitivo y rentable. Esta iniciativa está enfocada en beneficiar a millones de campesinos colombianos y generará medidas que los incentiven a trabajar y no abandonar el campo, evitando el desabastecimiento de los productos y un incremento en los precios. Una política que se va a extender a 5 años, en donde vamos a ordenar y a planear la producción agraria en Colombia, en donde vamos a garantizar la logística de agropecuaria, en donde vamos a garantizar la comercialización agropecuaria sin intermediación. A esto es lo que le apuntamos con esta política nacional. Generando con esta ley que nuestros campesinos, las familias campesinas, todo el sector agropecuario, pues tenga una línea nacional de política de mercadeo que le permita comercializar, que le permita planear la producción y que le permita una logística que pueda ser mucho más rentable y generar un proyecto de ley de verdad que beneficie a miles y a miles de campesinos. Dentro de lo que contempla esta iniciativa está la articulación y realización de mesas intersectoriales entre instituciones del orden nacional y territorial, como los ministerios de Comercio, Agricultura y Transporte, para que se atiendan las necesidades en las zonas de mayor producción agraria del país. Colombianita y Pacífico Cabrera estuvieron con el representante liberal por el departamento de Córdoba, Andrés Calle Aguas. Los temas: las causas sociales liberales, la disciplina del partido y la futura presidencia de la Cámara. ¿Cómo es la posición frente a temas tan importantes como las reformas del Partido Liberal? Bueno, para nosotros como liberales es muy importante la defensa de las causas sociales, la defensa del pueblo colombiano, de las regiones. Somos un partido de regiones y por eso es muy importante hacer parte de la discusión democrática de las reformas que hoy se le han presentado a los colombianos. Reformas con un carácter social. Por supuesto, para nosotros como liberales han habido luchas históricas. Venga, usted sí le hace caso a Gaviria. No, el presidente Gaviria, por supuesto, ha sido un amigo, ha sido parte de esta historia del Partido Liberal. Es el hombre de la Constitución del 91 y para él todo nuestro reconocimiento. Nosotros creemos que hace parte de la esencia liberal precisamente la rebeldía y la discusión. Eso hace parte de nuestra historia. Nuestros más grandes próceres han sido hombres rebeldes, hombres liberales con profundas convicciones socialdemócratas. Y nosotros estamos convencidos de que el Partido Liberal no puede ser unánime, tiene que haber discusión. Y yo creo que en eso el presidente Gaviria, como presidente de la colectividad, ha dado todas las garantías. Doctor Andrés Calle, todo indica que usted es el próximo presidente de la Cámara de Representantes. ¿Qué puede esperar el país de esta nueva presidencia? Bueno, para mí será un honor, de verdad, representar a mi partido en la defensa de la democracia y la institución del Congreso de la República. Exaltar la labor que hacemos los congresistas. Para mí será fundamental que los colombianos conozcan la labor que desempeñamos aquí. Dar todas las garantías a todas las fuerzas políticas que puedan participar de este debate democrático de la institución y de la casa de todos los colombianos. ¿Me le puede dar de comer a colombianita, doctora? Ahí está la dosis personal. Bueno, doctor, espero que no nos vaya a dejar como tiene ahorita colombianita, doctor. Eso no va a pasar. De mi parte siempre estará la defensa del pueblo colombiano. Yo haré todo lo posible, en democracia siempre, en defensa de las instituciones, para que Colombia pueda ser un país en paz y para que todos los colombianos, sin distinción de la región en la que venimos, sin distinción de la clase social, de la religión o de nuestra edad, podamos vivir en paz y con condiciones de equidad. Ojalá nos siga ayudando los campesinos, doctor, porque todo el mundo habla de paz, pero nadie se compromete. La paz sea con usted, Colombia. Vanessa, llegamos al final de esta emisión de noticias. A ustedes gracias por su sintonía. Les recordamos seguir nuestros canales digitales para que estén siempre bien informados sobre lo que ocurre aquí en la Cámara de Representantes. Muchas gracias, Edwin. Nos vemos dentro de 8 días con toda la actividad legislativa aquí en Noticias Cámara de Representantes, la voz de las regiones.